y yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy un bicho raro por estas zonas, porque nadie se recibe en la de Córdoba, muy poca gente. No vienen para Buenos Aires. Así que estudié allá en la carrera y después hice la residencia de Medicina General en la provincia de San Luis, en el Hospital Regional de San Luis. Y después el destino me trajo a Buenos Aires. Así que tuve un recorrido por ahí, por varios lugares. Y, y yo los otros días, cuando venía para acá, recordaba en el año 2001, en el año 2000 cursé medicina interna, que es como lo parecido de ustedes a salud del adulto, ¿sí? Y en el año era una materia que teníamos todas las semanas presencial, ¿no? Y, y en el año tuve 4 clases, el resto fueron paros. Y nos tomaron eh, los 2 exámenes juntos, 50 preguntas múltiple opción del primer parcial, salimos, descansamos media hora y volvimos a entrar a rendir otras 50. No sé cómo. Yo ya iba por la número 60, no sabía ni lo que escribía. Sumado que había estudiado sola toda la materia, toda la cursada. Pero por eso es milagro el destino, quedé regular en la materia. Obviamente que para rendir el final me tuve que hacer preparar para un instituto, porque no tuve clases, o sea, y hay un montón de cosas que uno no puede solo. Así que bueno, estas historias de los paros creo que a veces eran incluso más fuertes y todo, pero bueno, esperemos bueno, que este año lo podamos, va a ser un año duro seguramente, con muchos paros, pero bueno, nos vamos a ir acomodando como podamos, ¿sí? Juntaremos clases, nos quedaremos un ratito más si nos permite la clase, todas esas cosas las vamos a ir sabiendo bien cuando veamos qué aula nos toca, todas esas cosas. Ya sabemos el aula, pero digo, cuando veamos, sí, hay veces que enseguida termino una clase y tengo que entregar el aula. Bueno, la Comi 1, por ejemplo, va a estar complicada en eso, pero bueno, por ahí nos podemos juntar, Comi 1 y Comi 2, y hacemos como cuando se nos junten paros y esas cosas, ¿sí? Bueno, vamos arrancando, si nos permite el aula, porque somos muchos. Este año es una comi grande. Y el año que viene, yo soy la coordinadora de la PFO, así que me padecen este año, me padecen el año que viene. Completito. Sí, sigo siendo, pero bueno, sí, por este año todavía sigo siendo la coordinadora de la práctica final. Así que bueno, y son un grupo grandote, así que bueno, vamos a ver si en diciembre ya empiezo a medicarme para llegar bien a marzo. Son un montón. Pero bueno, por lo pronto nos queda transitar todo este año. Póngale garra, que es el último tironcito. Estudien, ¿sí? Pónganse las pilas a estudiar. Como ya les decía los otros días, siempre les recomiendo que vayan poniéndose al día, que no dejen atrasar estas fichas, porque después se empieza a poner cada vez más intenso, y bueno, y es pesada. No es una materia difícil, es una de las materias, según relatos de ustedes, que más herramientas les da para después para desarrollarse como médicos, digamos, para cuando recién empiezan a atender, para hacer la PFO, porque es como que es bastante integral, pero bueno, nada, es larga, muy larga. ¿Sí? Así que la única manera es ir estudiándola de a poquito. ¿Estamos? Bueno, no sé si quieren que preguntarme algo antes de que arranque o voy largando la clase nomás. Ya son 29, un número espectacular, hermoso. Muchas caras, no caras, más que en caras, bueno, algunas caras, pero también nombres conocidos que me suenan de que hayan estado en medicina comunitaria, en ARTI 3, o conmigo, o que les debo haber tomado algún examen por ahí en ARTI 3. Muchos apellidos y nombres que me suenan. Lo que pasa es que, bueno, hubo una camada que fue pandémica total, así que eso me costó un montón reconocer. Pero bueno, también los tengo ahora muchos de esos en PFO.
Así que bueno, y otros son totalmente nuevos para mí. Así que nos iremos conociendo en transcurso del año, ¿sí? Vamos a arrancar con un tema que yo decidí darles la clase igual, pese al feriado, pese al paro y todo, que es rastreos, que es un tema con el cual desde que arranca la materia hasta que termina, lo preguntamos muchísimo y trabajamos durante todo el año, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es un rastreo? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea? ¿Qué les suena? Lo que sea, lo que puedes buscar, muy bien, perfecto, es una búsqueda, muy bien. Ujú. Bueno, ahí vamos a ir viendo cómo comparto y bueno, creo que ahí ven la pantalla. Vamos aquí. Presentación, yo no los estoy viendo. Ahí ven, ¿están viendo la pantalla? Sí, se ve perfecto. Vale. Cualquier cosa me van chiflando. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a abordar hoy es los rastreos en el consultorio de atención primaria de la salud. Nosotros lo que vamos a dar todo este año tiene que ver con ese consultorio de atención primaria de la salud. O sea, ustedes no se tienen que ni imaginar ni en una sala de hospital ni en un consultorio del hospital, sino en un consultorio de un centro de atención primaria de la salud, ¿sí? Un centro de primer nivel de atención. Y es todo lo que nosotros vamos a hacer en ese consultorio de primer nivel de atención. Y en este caso puntual, hoy vamos a ver qué rastreos podemos llegar nosotros a llegar adelante en un consultorio de atención primaria de la salud. Muy bien. Entonces, nosotros lo que buscamos con un rastreo es prevenir, ¿sí? Y sobre todo vamos a actuar en todo lo que tiene que ver con la prevención primaria, con el paciente primaria y secundaria, ¿no? Con el paciente que está sano o el paciente que está sintomático de última y que salimos a buscarle alguna eh, patología que no ha llegado a demostrar o a presentar ningún signo ni síntoma, ¿no? Entonces, recuerden esto viene desde la prehistoria, ¿no? En su carrera, ¿sí? Lo que es prevención primaria, lo que es la prevención secundaria y lo que es la prevención terciaria. Y nosotros vamos a actuar en los tres niveles, en ese primer nivel de atención, pero sobre todo y fuertemente en lo que es prevención primaria y secundaria, ¿sí? Prevenir es el acto por el cual se intenta evitar que algo suceda, ¿no? Entonces, la misión esencial del médico es evitar la aparición de la enfermedad. Esto es especialmente cierto para aquellos profesionales que centran su atención en el primer nivel de atención. O sea, ese es nuestro campo fuerte. ¿Se acuerdan que Nati les decía los otros días? Nosotros somos especialistas en la prevención, ¿no? Nosotros lo que queremos es evitar que esa persona se enferme o si se enferma, que se enferme lo menos posible o actuar lo más tempranamente posible. ¿Estamos? Y esto ustedes ya van a ver, es muy frecuente que las personas vengan a los consultorios de atención primaria y la consulta más frecuente es de que vengan a decirnos, vengo para hacerme un chequeo. Quiero hacerme un chequeo general, estoy buscando hacerme un chequeo, ¿sí? Así que tenemos que saber si le pedimos una resonancia magnética de encéfalo con contraste con gadolinio o si no va a tener sentido pedir eso, porque el costo va a ser muy alto y por qué, vamos a ver por qué no se le pediría a todo el mundo ese estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rastreos o screening es la aplicación de un test, ¿sí?
para detectar una condición o enfermedad potencial en una persona que no tiene signos ni síntomas conocidos de esa enfermedad. O sea que nosotros estamos en la etapa asintomática. ¿Y cuál es la meta? Tiene como meta reducir la morbilidad y la mortalidad de una enfermedad en las personas que se lo realizan y poder realizar un tratamiento temprano, ¿no? Entonces, vamos a hacer una búsqueda, como dijo acá la compañera, a través de un test para detectar una condición o enfermedad potencial. ¿Conocen alguno? ¿Se les viene a la cabeza alguno? Sí, el PAP, El los Papa test, Nicolau, exacto, para la prevención de qué. cáncer de cuello de útero. Perfecto, excelente, excelente, muy bien. Testeo rápido HIV, perfecto. Algo más que nos toca a las mujeres. La mamografía. Mamografía, Mamografía. antígeno prostático, ¿Qué otra cosa, perdón? el de la próstata. El chequeo Antígeno prostático me prostático. encanta porque hay un montón de cosas que tienen, un montón de controversias. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Hacerlos ponerlo a pensar a partir de qué edad y van a ver que muchas de las cosas no tienen evidencia, ¿no? De lo que se hace habitualmente en la consulta médica. ¿Estamos? Muy bien, vamos a ir avanzando entonces. Y esto que yo les preguntaba recién, ¿todas las enfermedades deben rastrearse? O sea, viene a su consultorio un paciente, por ejemplo, y les dice, no, porque yo tengo mi mejor amigo que tiene un cáncer de páncreas y yo quiero que me haga los estudios a mí y a toda mi familia porque no quiero pasar por lo mismo que pasó él y quiero que me busque si yo tengo o no tengo un cáncer de páncreas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Exacto. Sí, ¿qué opinan? ¿Nosotros le podríamos pedir al paciente? Vamos a ver nosotros, en realidad, que hay ciertas, que las enfermedades para poder rastrearlas tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? No todas las enfermedades se rastrean, porque el diagnóstico temprano tampoco significa menor mortalidad. Si yo a un paciente le diagnostico el páncreas, por ejemplo, ¿por qué no se rastrearía el cáncer de páncreas? Porque es muy poco probable la sobrevida que puede llegar a tener el paciente, lo que le vayamos a cambiar el pronóstico de su enfermedad, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cáncer de pulmón, aunque hay mucha controversia al respecto, pero hasta ahora lo que se dice es eso, ¿sí? No es necesario rastrear. Y vamos a ver por qué no se rastrea todo, por qué algunas enfermedades sí se rastrean y por qué otras no, cuáles son los requisitos que deben cumplir. Entonces nosotros vamos a ver qué enfermedades se pueden prevenir, cada cuánto se deben rastrear las enfermedades, eso es otra, porque hay pacientes que, por ejemplo, vienen y dicen, no, mi mamá tuvo un cáncer de mama y yo tengo miedo de tenerlo y viene cada 6 meses a que uno le pida la mamografía. Entonces, no, está estipulado que se pide cada tanto tiempo, independientemente de la herencia que tenga o no la paciente, está todo protocolizado, ¿no? Y otra de las cosas es qué método es el adecuado para realizar el rastreo. ¿Sí? Bueno, si yo tengo un paciente que quiero rastrearle si tiene o no tiene el cáncer de pulmón, ¿me sirve pedir una placa de tórax? ¿Qué le tengo que pedir? ¿Una tomografía computada de tórax? ¿Cuál es el estudio correcto o adecuado que yo debería pedirle para poder rastrear la enfermedad? Y entonces, primero dijimos, ¿qué enfermedades se pueden prevenir? Esto es lo que yo les decía recién de los criterios que deben cumplir esas enfermedades para poder realizar un rastreo, ¿no? Entonces, Frame y Carson postularon que para el rastreo de una determinada entidad
para que el rastreo de una entidad permita reducir la morbilidad y la mortalidad, debe cumplir con los siguientes criterios. ¿Están? Entonces, la condición debe ser prevalente y o tener alto impacto en la salud. Esto es, su detección y el tratamiento precoz mejorará la calidad y la expectativa de vida de los pacientes en los que se realiza el rastreo. Además, la incidencia de la condición debe justificar en forma suficiente el rastreo. O sea, la enfermedad debe ser prevalente. Por eso, por ejemplo, nosotros rastreamos el cáncer de cuello uterino, porque es un cáncer muy prevalente. Por eso se rastrea el cáncer de mama, porque es un cáncer prevalente, ¿sí? Por eso se hace el reflejo de ojo rojo en un niño que recién nace, porque podemos detectarle en forma temprana y es algo prevalente, ¿sí? Una lesión en el fondo de su ojo, ¿sí? La condición debe tener un periodo asintomático que permita la detección y el tratamiento precoz con el fin de reducir la morbimortalidad. ¿Estamos? O sea, tiene que tener un periodo asintomático. Ustedes vieron que el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, tenemos entre 5 a 10 años hasta que termine de desarrollarse completamente. Entonces, y que la paciente cuando empieza a tener síntomas ya es tarde. Entonces, por eso la importancia de detectarlo tempranamente, ¿no? Porque tiene un periodo sintomático largo y es ahí donde tenemos que accionar nosotros. El tratamiento en la fase asintomática, o sea, en el tratamiento temprano, nosotros le hacemos un PAP a una mujer que empezó con una lesión en el cuello del útero y el tratamiento tal vez es una topicación con ácido, ¿sí? O sea, el tratamiento debe ser superior al tratamiento en la etapa sintomática o del diagnóstico habitual. O sea, si nosotros dejáramos la evolución, obviamente que la topicación con ácido no va a ser la misma, esa paciente va a tener que tener una anexisterectomía, seguramente va a recibir braquiterapia, va a recibir terapia oncológica, entonces no es lo mismo que si yo lo detecté 4 o 5 años antes, en donde en mi consultorio le topiqué el cuello con un ácido y ese fue todo el tratamiento que requirió la paciente, ¿sí? Los estudios para detectar la condición en el periodo asintomático deben ser efectivos y eficaces, ¿sí? Tenemos que tener estudios que hayan demostrado que sean efectivos y eficaces. Y el daño de la intervención debe ser menor que el tratamiento durante la etapa sintomática, esto que yo les decía recién. Bueno, sí, porque es mucho menos el daño que sufre el paciente porque estamos actuando tempranamente, ¿sí? Esto, ABC, pregunta de examen del primer cuatrimestre, pregunta de examen de integrador, pregunta de examen de final. No digan que no se los avisamos, ¿sí? Estos criterios que tienen que ver con cuáles son los criterios de las enfermedades para poder ser rastreables. ¿Y cada cuánto deben rastrearse las enfermedades? Para esto se tiene en cuenta la frecuencia de la enfermedad y los factores de riesgo que tiene el paciente. No es lo mismo el rastreo que vamos a hacer por ahí en una paciente que tiene antecedentes de su mamá con cáncer de mama que en una paciente que no tiene ningún tipo de antecedentes, ¿sí? Lo mismo ocurre con el cáncer de próstata, lo mismo ocurre con el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? La frecuencia. Lo mismo ocurre con el rastreo, perdón que me fui porque hasta ahora les estoy hablando de cáncer solamente, pero nosotros, por ejemplo, hacemos rastreo de diabetes y lo mismo va a ocurrir con esa persona en la cual nosotros vamos a buscar diabetes. Bueno, va a tener que ver con sus antecedentes personales, con sus antecedentes familiares, con su estado nutricional, con un montón de cosas, ¿sí? Si no, puede ser que eso cambie, que lo rastreemos antes, ¿está? El tiempo de rastreo de cada enfermedad dependerá de la frecuencia en la población, del sexo y de la edad, del riesgo del paciente de presentar tal enfermedad, ¿sí? ¿Y cuál es el método de rastreo más adecuado para realizar determinado rastreo? ¿Sí?
estudios que se utilizan para el rastreo deben tener una sensibilidad y especificidad aceptable. Esto lo están trabajando mucho con Nati, que es la sensibilidad, que es la especificidad. Lo más importante es no tener tantos falsos positivos, o sea, tener pacientes sanos, pero que les dé una prueba positiva, porque ahí obviamente estamos enfermando en otro alimento, ¿no? Una persona le decimos que la mamo tiene una lesión y se tiene que hacer la punción de esa mama, pues todo nos da negativo, bueno, ahí tuvimos un falso positivo, ¿no? En esa mamografía y le generamos un estrés importante a la paciente. Profe, Sí, en este caso entonces es más importante que sea específico, más que sensible. tienen que tener las dos cosas, tienen que tener alta sensibilidad y alta especificidad, las dos cosas, ¿sí? Vos hablás por los pacientes sanos que se detectan, pero tienen que tener las dos cosas altas. Las dos tienen que tener un buen porcentaje para decir que es un buen método. A ver. Muy bien. Resumiendo, el rastreo de problemas de salud depende de las características de la enfermedad, del tratamiento y de la prueba diagnóstica utilizada. Para que una enfermedad pueda ser rastreada, debe cumplir con los criterios de Fleming Carlson, como dijimos anteriormente, prevalente y obtener alto impacto de la salud, que sea detectable y tratable en etapa presintomática, que los estudios para diagnosticarla sean efectivos y eficaces, que el tratamiento temprano sea mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o de diagnóstico habitual, y el daño potencial de la intervención debe ser menor que el tratamiento no precoz. ¿Estamos? Después están los grados de recomendaciones, ¿no? Para cada uno de los rastreos, nosotros tenemos grados de recomendaciones, o para cada práctica, ¿no? Las diferentes fuerzas de tareas preventivas publican sus recomendaciones para realizar rastreos y prevención de distintas enfermedades según la edad y sexo, ¿no? A ver, ¿conocen alguna de estas fuerzas de tareas preventivas? Que sacan publicaciones todos los años y basadas en la evidencia y que dicen, a partir de ahora el PSA no se hace más, a partir de ahora la mamografía se recomienda hacer a partir de tal edad. ¿Conocen cuál es la que más les suena? Pueden ser las asociaciones médicas, como por ejemplo la cardiología, cuando imparte alguna guía. En realidad son la Task Force, la de Canadá, la Task Force es la de Estados Unidos, la Fuerza de Tareas Preventivas de Canadá, esas son las que emiten, y de ahí la Sociedad de Cardiología generalmente toma, ¿sí? Estos consejos basados todos en evidencia, obviamente, te dicen por esta razón y por esta razón. ¿Estamos? A pesar de que proveen una gran ayuda informando sobre la evidencia existente para realizar determinada práctica, siempre deben ser evaluadas por el médico para determinar su aplicabilidad en el medio donde ejerce y sobre cada paciente en particular. Yo siempre cuento la historia, cuando las fuerzas canadienses sacaron de que si la paciente tenía 2 PAP negativos, podía pasar 3 años sin hacerse un Papa Nicolau, yo casi muero de un ataque de pánico, porque en Florencio Varela nuestra realidad es terrible respecto a eso, ¿no? Yo siempre trabajé eso, no les terminé de contar mi historia, siempre trabajé en atención primaria de la salud en Florencio Varela, desde el 2007. Entonces, la realidad nuestra era distinta. Entonces, esto tiene que ver, más allá de lo que ellos te recomienden o no, vos tenés que evaluar en qué población estás insertado y ver si eso es aplicable o no según la población que vos tenés acá. ¿Estamos? Entonces, hay estas 5 recomendaciones. Recomendación tipo A es que recomienda fuertemente que se haga la práctica.
Si la práctica tiene una recomendación tipo B, recomienda, podés hacerlo o no, ¿sí? Pero tiene más beneficio, digamos, que no hacerlo. ¿Estamos? La recomendación tipo C es no hay que hacerla, no recomienda hacerla, o sea, puede mejorar, te dice que falta evidencia como para poder decirlo, si mejora o no, ¿está? Puede mejorar o no. En la D no hay que hacerla, ¿sí? Porque ahí las personas ya está demostrado científicamente que no mejoran y que el beneficio es nulo. La recomendación tipo I puede recomendar. Es insuficiente la evidencia. Por eso no se puede recomendar. ¿Estamos? Y los resultados son indeterminados. Y el beneficio no se sabe porque faltan resultados, faltan estudios que justifiquen que se pueda hacer esa práctica o no. ¿Estamos? Profe, yo tenía una duda. Sí. Yo empecé a hacer el cuadro de rastreo y me quedé con algo que usted dijo recién, el reflejo del ojo rojo, ¿no? Sí. Los ojos rojos, y encontré en uno de los textos que hablaba que no estaba recomendado, como que decía que era del tipo C, por lo que yo entendí. Pero me quedó la duda por lo que dijo usted recién de... Claro, bueno, hay que ver de qué texto está sacando eso vos. ¿De la Biblia nuestra? Sí, decía prevención, era prevención en algo, era uno de los verdes, que tiene letras verdes. Ah, bueno, lo vamos a chequear en realidad, porque el reflejo, tal vez que ese está desactualizado, ¿sí? Pero el reflejo de ojo rojo se debe hacer porque justamente lo que nosotros buscamos ahí es la catarata congénita o el retinoblastoma. Estamos que con una práctica muy simple en el consultorio, nosotros podemos detectarlo a tiempo. Así que el grado de evidencia del ojo rojo seguramente es un A o un B. Tendría que, no me lo acuerdo mentalmente ahora, pero lo vamos a buscar para la próxima, ¿sabes? Bueno, gracias. Bueno, y siempre ante todo debe prevalecer el concepto de primero no dañar. ¿Estamos? Yo quiero que miremos juntos un videíto muy cortito. No sé si voy a poder proyectarlo, me parece que, no sé. A ver. Si me deja. Esperen que soy dismétrica. ¿Están viendo o no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Esta es una charla TED, ¿sí? De un médico de familia. Ahí sí. No se escucha, profe. ¿No se escucha? No. No se escucha o se escucha bajito. Esperen, a ver qué onda. Al máximo acá. A ver, vamos de vuelta, a ver si se puede. ¿Ahí lo escuchan? No. No. Bueno, vamos a ver si... Les voy a compartir acá el link así lo miran, ¿sí? Porque justamente ese video habla del rastreo y de las controversias
que se nos generan en los consultorios respecto del rastreo, ¿sí? Y muchas veces uno tiene un montón de evidencia, como por ejemplo esto del rastreo del cáncer de próstata, que ha cambiado en los últimos años, y el paciente trae con que de hace mucho, que viene a los 50 a hacerse el estudio de la próstata, y por más que uno le diga, bueno, mirá, no se hace más, no, pero yo me lo quiero hacer igual, doctora, a mí me dejaría más tranquilo. Y bueno, y tiene mucho que ver con esto de las decisiones compartidas, ¿no? De las decisiones que uno tiene que empezar a tomar de manera compartida con el paciente y lo difícil que es tomar esas decisiones, ¿sí? Pero ahora les voy a copiar el link, espérenme, así ya les queda y lo pueden ver después porque está muy bueno. Dura unos minutitos. Ahí se los paso ahí se los pasé, ¿sí? Así después los miran tranquilos ese video porque está muy bueno. Aparte habla esto de los cambios. Por ejemplo, ustedes saben a partir de qué edad se rastrea el cáncer de mama. No me digan lo que vieron en salud del adulto o en género, nada. ¿Saben? 50 años, José. A partir de los 50, excelente, bien. Pero vieron que las campañas, todas las campañas que sacan en octubre te dicen a partir de los 40, por lo menos ya no es más a partir de los 35, ¿sí? Y en eso tiene mucho que ver este video, ¿sí? Porque explica eso. ¿Por qué razón fue cambiando eso? Y yo creo que dentro de unos años hay países en los cuales ya no se está utilizando más la mamografía como rastreo, pero bueno, son países que tienen otro poder adquisitivo que nosotros, ¿sí? Así que, bueno, nada, está muy interesante verlo porque les explica el por qué uno va cambiando todo esto de la medicina basada en evidencia y por qué estas cosas van cambiando en forma permanente, ¿sí? Bueno, tienen que hacer, lo que tengo entendido, que la primer guía tienen que hacer el cuadrito de rastreo según los grupos etarios, ¿sí? Por ejemplo, las autoemisiones acústicas en el recién nacido, el reflejo de ojo rojo, la maniobra de Barlow-Bertolani, la detección de errores congénitos, que es el FEI, le llamamos habitualmente, que es todos los errores congénitos del metabolismo. Y después, a medida que van creciendo, van cambiando los rastreos que nosotros vamos utilizando en los niños, en los adolescentes, después en el adulto joven, en el anciano también. ¿Estamos? En la salud de la mujer. Ese cuadro, ya les digo que Nati se los va a pedir en el teórico, próxima clase, les va a hacer subir ese cuadro, independientemente que lo suban, se los va a pedir individualmente, así que les recomiendo que lo vayan completando y que también lo lleven en todas las clases, porque después nosotros lo vamos a usar todo el año a ese cuadrito, ¿sí? Porque después del segundo cuatro, después las vacaciones y todo eso, se olvidan y ahí empezamos con todos los casos clínicos completos y ya se olvidaban qué era lo que había que pedirle en un control de salud de la mujer. Nosotros en la primera etapa vamos a ver todo lo que es sano, más que nada, ¿sí? La semana que viene vamos a empezar con el desarrollo de la historia clínica orientada al problema, que es una historia clínica... Cambio de tema, le hago una consulta. Sí. En la adolescencia, ¿qué rastreos hay? Porque me estaba costando encontrarlos. ¿Conocen alguno? ¿Alguien? Bueno, en la adolescencia hacemos rastreo de escoliosis, ¿sí? Con la maniobra de Adams, por ejemplo, ¿sí?
tenemos que rastrear todas las esferas. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en la adolescencia? La- Suicidio, primera causa, ¿no? Y accidente, la segunda. Entonces, exactamente, autolesiones, tenemos que hacer, eso lo vamos a ver después más adelante, hay un cuestionario que se llama GEAD, que justamente en ese cuestionario nosotros lo que hacemos es evaluar las esferas del hogar, de la escuela, las amistades, las adicciones, y si tienen escuela, adicciones, drogas, las SS, bueno, prevención de accidentes, o sea, ver si esa persona está expuesta a riesgos, si tiene moto, si anda sin casco, si anda en auto, si no usa cinturón, bueno, todas esas cuestiones nosotras las vamos a rastrear e indagar para poder hacer una acción preventiva al respecto. ¿Estamos? Bueno, hay que ver a partir de qué edad se pide el HIV y VDRL, está muy bien, exacto, esa es Y otra. lo que utilizamos en los niños también lo podemos bajar a los adolescentes, por ejemplo, evaluar el crecimiento y el desarrollo. Eso también se rastreo de peso. ¿Hay textos sobre eso? Porque en el campus no hay nada, hay todo de niños. Es todo De muy- niños, de adolescencia no hay. No, En el Rubinstein, ¿no les recomiendan como biblio el Rubinstein a ustedes en eso no el lo vi. campus? No, no, Lean no. el capítulo en el Rubinstein de adolescencias y lean más que nada qué prácticas preventivas se pueden hacer en la adolescencia. Este año sale el nuevo Rubinstein, así que bueno, esperemos poder conseguirlo como para poder tenerlo más actualizado. ¿Sí? Yo encontré en uno que pasaron de prevención y rastreo, a partir de la página 36, lo divide por grupo etario y habla sobre las partes del rastreo en cada grupo etario. En cada grupo etario. Sí. Exacto. Ese es el que veníamos trabajando el año pasado. Pero bueno, yo ahora me voy a fijar en el campus, no miré la biblio de este año, como para ver si el temita que ustedes plantean, que si hay o no hay. Y después tienen todo lo de controversias también para leer, ¿no? Esperen un cachito. Ahí en ese de prevención y rastreo que dice Brian es donde está lo del ojo rojo. También le quería preguntar sobre ese texto porque en la parte de niñez hay un montón de rastreos. Yo no sé si hay que considerarlos a todos o si nos basamos en los que acaba de decir. Los que más utilizamos, exactamente. Sí. Ese, esperen, ese que vos decís, Brian, ¿cómo se llama? Te lo pasaron de años anteriores. No, estaba en la solapa de prevención y Herramientas del consultorio, no. Epidemiología clínica, no. Ah, rastreos de INAPS, en el de rastreo de INAPS, perdón. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Ujú. Y hay uno que tiene un montón de prácticas, creo que es ese que dice Guía de Práctica Clínica, Actualización y Combinación de Cuidados Preventivos de la Fuerza de Tarea de Estados Unidos, ¿no? No, esperen, que se me abren 2000 pestañas acá. No, no, este es todo de cáncer. Y más atrás, no. Este es de cáncer. Y no, este es de práctica clínica. ¿Cuál es, che? Creo que ya sé cuál es. Prevención y rastreos. Sí. Es el verde, el que dicen ustedes. Exacto. A partir de la página 35, las últimas. Habla. Esta bibliografía es del Hospital Italiano también, de la gente de Rubinstein.
Pero bueno, lo que tiene es que tiene varias cositas que están un poco desactualizadas. Por eso por ejemplo, la parte de inmunización. Está re desactualizado. Sí. ¿Sí? Porque esto es del 2018, creo. Entonces, obviamente es más que nada para la lectura de la primera parte, de qué se puede prevenir, qué buscamos, por qué rastreamos, pero después al final de ese texto te dice por grupo etario, exactamente. Bueno. Profe, una consulta. Sí. En las actualizaciones, ¿dónde las podemos buscar? Porque si nos basamos en la bibliografía, vamos a estar mal. ¿Inmunizaciones? No. Actualizaciones. ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿De los rastreos, decís vos? Estos errores que están en la bibliografía. Trabajando en la clase. Ustedes lo ponen y ustedes van a tener un seminario en el que lo van a trabajar y lo vamos a ir trabajando en los ateneos, en todos los ateneos semanalmente. ¿Está? Ustedes lo completan con lo que encuentran. ¿Estamos? Después lo discutimos. Profe, la última pregunta sobre la guía. ¿La guía hay que entregarla a todas las 8 páginas de la guía? ¿De qué guía hablas? ¿De lo de guía de práctica clínica? Sí, esa que dice guía de actividad de rastreo y epidemiología. Porque parece que aborda bastantes semanas. Pero no sé. A ver, Brian, vos lo que me preguntaste es que si hay que leerlo o si o si es la guía que tienen que presentar. No entiendo. Claro, ¿esa es la guía que tengo que presentar para el 7? ¿Toda entera? Sí, nosotros lo que dijimos es que la íbamos a extender unas semanitas más porque es largo. Ahora lo vamos a extender. Esa fecha la puso Nati, vamos a tratar de extenderla, ya hablamos con Mariana, aunque sea 2 semanitas más para que lleguen con todo el contenido. Pero fíjense, no se atrasen mucho porque el lunes tienen una guía nueva. Otra pregunta, profe. Esa guía abarca 2 semanas. ¿Estamos? Sí. La guía que tienen ustedes abarca 2 semanas. Y ya el lunes se sube una guía nueva. Y el otro lunes otra, y el otro. ¿Sí? Son 4 guías por mes que van a ir trabajando. ¿Sí? Sí, Victoria. Otra consulta. ¿Vio la parte que dice selecciona una GPS y desarrolla una presentación, una GPC, perdón, una presentación innovadora, dice del tipo colaborativa? Esto es... Que la hagan en grupo. Está bien, pero ¿armamos tipo una presentación para después subirla al Padre que dice? Exactamente. Una presentación cortita de una guía que ustedes propongan hacer en forma conjunta. Por ejemplo, no sé, deciden trabajar en su centro de salud, dada la alta frecuencia o incidencia de pacientes con hipertensión, deciden aplicar la guía de práctica clínica de hipertensión arterial. Y bueno, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, se les va a facilitar turnos a esos pacientes, como para que tengan mayor accesibilidad, se va a dar un taller, por ejemplo, bueno, más o menos herramientas que les da la propia guía y que ustedes vuelcan ahí según lo que ustedes harían en el centro de salud donde ustedes trabajan. ¿Estamos? Harían un taller, por ejemplo, de prevención de enfermedades crónicas o de automanejo, o un taller para salir a caminar, o un taller, ¿sí? Dentro de cómo aplicarían la guía de práctica clínica en el centro de salud. ¿Qué cosas harías vos para aplicar esa guía de práctica clínica y que mejorarían la calidad de ese paciente? Bueno, ¿tienen alguna preguntita más? Hola, profe. Hola. Le quería preguntar de dónde dice actividad 2, la consigna 1. A ver, que yo de memoria, esperen que la vi pues. No, sí, no se la leo, sino.
Sí, Imagina que formás parte de un equipo de salud que deberás elaborar un GPC para un problema de salud prevalente en tu comunidad. de práctica clínica, ¿no? Sí. Estamos todos hablando de lo mismo, bien. Sí. O sea que no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Me lo imagino y lo escribo. Exactamente, diseñé un esquema con los pasos o etapas claves para desarrollar una guía de práctica clínica, identificando el problema y la definición de los objetivos, la búsqueda e evaluación de la evidencia científica, la elaboración de recomendaciones basadas en niveles de evidencia y grados de recomendación, y revisión y validación de expertos. Eso está todo en lo de guía de prácticas clínicas. Después tenés que explicar cómo garantizarías la calidad de la guía de práctica clínica y cómo la aplicarías en el contexto de la medicina familiar. Esto es lectura, ¿eh? Está todo en lo de guías de práctica clínica. Es un texto largo, pero... No, lo que pasa es que yo preferiría que no. Perdonen que no, porque vamos a cursar juntos en situaciones especiales, solamente. ¿Sí? La idea es que podamos estar separados porque son mucha cantidad. Cuando son muchos, no aprovechan lo mismo la clase. ¿Sí? En situaciones que nos junten paros, feriados, cosas así como nos pasó esta semana, seguramente juntaremos para poder tener las dos clases o poder repasar un poco más. Pero si no, vamos a estar separados. Del Padlet solamente subimos el link, ¿no? Le subimos el link para que ustedes puedan acceder a verlo. Solamente el link, exacto. Bueno. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Tienen alguna otra duda? Ah, acá escribieron un montón. ¿O no? Ah, ahí está, puso... No, esa había compartido, profe, anteriormente. Que era para el grupo etario de nacido hasta los 10 años. Perfecto. Exacto. Bárbaro, muy bien. Cardiopatías congénitas, allí pusiste algo, ¿no? La ocultación cardíaca, sí. Ocultación y toma de pulsos, perfecto. Muy bien. Muy bien. Estamos leyendo todos, perfecto. Bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere. ¿Ya saben cuál es el aula? Yo ni la busqué todavía. ¿Cuál aula tenemos? $78. ¿Las dos comis tenemos ahí? ¿Una después de la otra? No. Bien. ¿Y comi 2? ¿Saben o no han buscado todavía? Aparecía en Mosconi 408. Oh, encima me tengo que mudar. ¿Cómo hago para estar en 2? Bueno, imagínense en la 408, ya arriba, en la cúpula. Me muero. Bueno, listo. Nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.